Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Nos encontramos acá en una nueva clase de este curso de entrenamiento infanto-juvenil que a través de fútbol formativo hacemos con la gente de GCE. Y bueno, en el día de hoy, así como la clase pasada, tuvimos de invitado al profe Ramiro Lobercio y espero que lo hayan podido ver y disfrutar. Tenemos un nuevo gusto que nos damos. Que es darle también un salto de calidad, un salto de prestigio al curso. Y tenemos acá de invitado a Cristian Alesa, Cristian Javier Alesa Garcés, entrenador español. Él se va a presentar, no lo voy a presentar más que eso, simplemente mencionarles que el contacto mío con él se dio a partir del 2016, que él escribió una publicación, un artículo muy interesante, justamente sobre reglas de provocación. Yo lo tomé y lo empecé a difundir en los cursos de entrenador y llegado el momento me contacté con él para contarle que lo que él había hecho se estaba masificando acá en Argentina y empezamos a tener este contacto que nos llevó a tenerlo hoy acá. Así que bueno, Cristian, bienvenido. Para mí es un gusto enorme tenerte acá y es un prestigio tremendo que seas vos quien pueda dar la clase de regla de provocación. Te dejo con el auditorio. Muchísimas gracias, un placer compartir conocimientos con ustedes, con vosotros. Todo lo que comente a partir de ahora no es una verdad absoluta, simplemente son hechos, los cuales pues me baso en la experiencia, me baso en mi formación y todo pues un poco implica que surjan inquietudes, que surjan situaciones nuevas de aprendizaje para vosotros y toda situación que a partir de ahora, en estos 45 o 50 minutos que esté con ustedes, pues será bien recibido. Una breve presentación mía. Actualmente soy director técnico de un equipo de segunda división femenina profesional en España y a nivel metodológico trabajo actualmente en una academia española a nivel de, sobre todo, situaciones reducidas, situaciones de entrenamiento de una línea o situaciones de corrección a nivel técnico y también a nivel de dirección en una academia en Egipto y en eventos internacionales en la Escuela del Fútbol Club Barcelona. Pues también he estado en la Escuela del Atlético de Madrid, en eventos a nivel de campus, de tecnificaciones y bueno, diferentes experiencias tanto a nivel de fútbol infanto-juvenil como a nivel de fútbol femenino. Comenzamos con la presentación. El nombre lo dice todo, reglas de provocación. ¿Qué son reglas de provocación? Es un concepto global, es un concepto, dijéramos, que crea ya dos situaciones bien diferenciadas. Una, regla y otra, provocación. Toda situación que hay regla es una normativa y aquí, sobre todo por parte del entrenador, no se considera una situación estricta, una situación cerrada, sino todo al revés. Es decir, lo que se intenta es flexibilizar el aprendizaje por parte del alumno, del jugador y, sobre todo, acercarnos a la proximidad que pueda tener luego la competición. Y la segunda palabra es provocación. Toda situación, toda pauta que se cree en una tarea, en un ejercicio, en un juego, tiene que generar algo. Es decir, no son situaciones lineales, no son situaciones que cuando juegas un 5 para 5 le dejamos al jugador que haga lo que quiera y siempre tiene que haber un fin, una finalidad, un objetivo, tanto a nivel principal como también a diferentes tipos de nivel de objetivos. Empezamos con la introducción, hablamos un poco de lo que es la complejidad del juego como inicio de esta presentación. Aquí surgen bastantes situaciones, es decir, nosotros cuando construimos un ejercicio hay bastantes componentes. Uno es el tema de las dimensiones, el tema de crear un espacio común para el ejercicio. Hay un aspecto temporal, un aspecto en el cual tenemos que medir el tiempo efectivo de ejercicio, la pausa, el tema de las series, etcétera, etcétera. Hay un número de jugadores durante la tarea, es decir, si nosotros dimensionamos el espacio tanto chico como grande, provocamos efectos y a nivel temporal también, es decir, puede provocar efectos fisiológicos, efectos también a nivel de fatiga mental
y demás. Puede provocar también situaciones de canales de comunicación, es decir, toda situación que ya crea canales en los cuales los jugadores tienen que relacionarse con los compañeros, ya estamos entrando un poco en la lógica del juego. Son situaciones que durante el ejercicio tiene que haber situaciones habladas, situaciones de movimientos, situaciones que todos los jugadores tienen que ser partícipes del objetivo y demás. Por parte de lo que nos toca, me ceñiré en la orientación, localización y direccionalidad. ¿Qué es esto? Estos son las reglas de provocación, es decir, lo que surge a partir de una regla de provocación, lo primero es un poco condicionar, adaptar una forma de patrón de juego, es decir, que exista una dinámica, tanto ofensiva como defensiva, ya un poco condicionando aspectos de zonas, aspectos de espacios, aspectos técnicos, aspectos a nivel de relacionarse y demás componentes. Y luego la ubicación de las porterías, es decir, no es lo mismo jugar con 2 porterías que con 4. Se crean ya situaciones diferentes en las cuales los jugadores tienen que ubicarse, tienen que orientarse, sabiendo que se pueden trabajar diferentes conceptos de juego. Y esto sería, como introducción, el primer aspecto a crear. Es decir, hay una lógica interna del juego, hay una situación que nosotros tenemos que modular, es decir, ni los arbitrajes, ni la situación del terreno de juego, ni las situaciones de que haya un mal tiempo ese día o muy buen tiempo ese día, son aspectos que nosotros no manejamos, pero sí que podemos manejar esa variable del juego que pueden ser crear tareas para que llegue mi equipo lo más preparado posible luego a la hora de jugar. ¿Qué son las reglas de provocación? Aquí hay una frase que la define, son todos aquellos condicionantes organizativos, porque lo primero que tenemos que trabajar a nivel de construcción de tarea es que exista una organización, de proceder, es decir, de actuar, que ayudan a facilitar la comprensión del juego. Es decir, todo tiene que ir inclinado a mejorar mi forma de jugar. Eso es ideal para que el entrenador elija los ejercicios adecuados para ese tipo de momento, ese lugar concreto y ese rival o esos momentos que puedan inclinarse a favor para obtener una ventaja respecto a lo que nos podamos encontrar en competición. Y aquí surge la duda entre dos situaciones. Una es el método y otra es la naturalidad. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado está la dirección del entrenador, que es el método, y por otro lado está el tema de la situación canchera, es decir, la situación de libertad del jugador, el fútbol de calle, de los potreros, en los cuales se crea un vínculo de creatividad por parte del jugador, y eso es lo que tiene que realizar el entrenador, una mezcla, una combinación entre una organización y elegir la naturaleza del jugador y guiarle para que ese talento, tanto individual como colectivo, sirva para el ejercicio que vamos a crear. Volvemos otra vez a reiterar el aspecto de esa vinculación, esa mezcla de conceptos entre método y naturalidad. Y es decir, nosotros cuando creamos normas, no creamos situaciones cerradas, no creamos situaciones prohibidas, no creamos situaciones de restricción, no creamos situaciones en las cuales coartamos la libertad del jugador. Todo lo contrario, tenemos que crear situaciones que ajustemos las necesidades del jugador, que adaptemos esa forma de juego que queremos y que vinculemos esa característica del jugador a la comprensión y la mejora del equipo. Por lo cual, cuando se busca una regla, lo pongo entre comillas el tema de norma, porque norma posiblemente lo asociemos a algo prohibido, es decir, a un reglamento, una situación que prohibimos normas y son situaciones que tenemos que centrarnos. Todo lo contrario, esa norma intentaremos que no deshumanice, es decir, que no vaya en contra de la naturaleza del jugador para que luego
sirva para una creación útil del ejercicio. Por lo cual, yo como entrenador tengo que estar lo suficientemente hábil para crear una situación de creatividad y una situación de interacción, es decir, una situación colectiva de organización con una fijación de objetivos. Esa es la idea por la que provocamos que aparezcan situaciones de reglas. Y dos preguntas que el entrenador se tiene que realizar y el jugador se tiene que realizar. ¿Mejoro yo? ¿Mejora mi equipo? Es decir, si yo no mejoro, es difícil que mejore mi equipo. Puedo un poco abstraerme en que uno o dos jugadores no sean relativamente importantes para el equipo, pero esos jugadores crean situaciones de mejora, aunque ellos no lo sepan, para que el compañero se aproveche de su situación. Cuando creamos un ejercicio, lo primero tenemos que crear y tenemos que, sobre todo, saber con qué personas tratamos, con qué niños tratamos, con qué jugadores tratamos. Y lo primero es eso, comprender al jugador. Si nosotros no comprendemos al jugador, si no sabemos si un jugador es reacio a realizar determinadas situaciones, si un jugador le cuesta o es, dijéramos, débil a la hora de crear pase largo, por ejemplo. Si un jugador, por el contrario, como una manera formal a nivel positivo, un jugador es suficientemente hábil para regatear 3 jugadores, 4 jugadores y tiene que crear otras cosas diferentes a eso. Es decir, primero tenemos que saber con qué persona, si es atrevida, si es cobarde, si le cuesta realizar determinadas situaciones, si es antipático, si no se relaciona con los compañeros, para crear esa situación de juego y que luego a la postre sirva para que el equipo se aproveche de esa mejora colectiva. Y como he comentado, a partir de aquí existen dos figuras, la persona y el jugador. Es totalmente indivisible. En el fútbol de hoy en día no existe un jugador sin relacionarse con una situación de grupo. Es decir, un jugador solo no gana el partido, pero ese jugador sí sabe relacionarse con los compañeros, si se emociona pensando en los compañeros, posiblemente ayude para esa mejora. Por lo cual, creamos una situación de inicio. Como primer paso, a nivel de persona, tenemos que saber en qué edad nos encontramos. Es decir, no es lo mismo realizar un ejercicio a un niño de 8 años que a un niño de 16. Tenemos que saber cómo piensa. Es decir, si ese jugador ha estado en una situación de restricción por parte del entrenador antiguo y tenemos poco a poco que intentarle darle la vuelta, como decía Mourinho en el libro de periodización táctica, escrito por Vito Zade, decía, el próximo entrenador que después de mí estuvo en el Oporto, le costó mucho el aspecto de cambiar la dinámica del grupo. ¿Por qué? Porque hizo un cambio estricto de mi manera de entrenar, por lo cual poco a poco se tiene que realizar estrategias para cambiar el pensamiento del jugador y no realizar bruscamente esos cambios. La capacidad de sociabilizarse, de relacionarse que tiene el niño y cómo siente. Es decir, pensamiento, relación y sentimiento. A nivel deportivo tenemos que saber en qué capacidad está el niño, esa edad madurativa. Un niño de 8 años igual está más capacitado que un niño de 10 años. Es decir, no por el aspecto biológico, tiene que ser un jugador mejor que otro. El nivel deportivo, las experiencias anteriores que haya tenido ese niño en el aspecto deportivo del jugar y los antecedentes metodológicos, que van muy relacionados con el tema del pensamiento que he comentado antes. Como aspecto un poquito progresivo, esa capacidad de adaptación que ha tenido el niño de esa edad para crear y un poco también interiorizar los aspectos que va tratando el entrenador durante los ejercicios y el entrenamiento. Esas relaciones con los compañeros, esa capacidad para encontrar líderes. El aspecto deportivo,
el tema de desarrollar una idea de juego. Esas relaciones preferidas. No es lo mismo jugar un lateral con un extremo que jugar un lateral con un mediocentro. Y cómo maneja esas situaciones de relación. Y ya como último paso, tenemos que saber también el paso final, la consolidación, cómo ha ido creando el niño esa progresión a nivel personal, esa amistad, esas técnicas que se pueden ver luego en el terreno de juego, cómo al final el entrenador ha trabajado el aspecto mental y el aspecto deportivo. Es decir, estamos ya en una situación que el entrenador, a partir de las tareas, la idea de juego ha sido concebida, tiene que crear también situaciones de mejora, por supuesto, es decir, tiene que optimizar esas situaciones de relación y cómo afrontamos una situación negativa. Nos encontramos con la tipología de las reglas de provocación. En cuanto a reglas de provocación, lo primero que tenemos que hacer es pautar. Es decir, cuando creamos ya situaciones de normas, creamos ya situaciones de pensar, situaciones de preguntas. Y como en la frase de Rick Warren, si no estás cometiendo ningún error, no estás innovando. Si estás cometiendo los mismos errores, no estás aprendiendo. Es decir, el error forma parte del aprendizaje. Y el jugador tiene que entender que va a cometer más fallos que aciertos. Pero esto también en la vida personal. Es decir, va a haber más situaciones para afrontar adversidades que situaciones positivas. Pero a la vez, si estamos repitiendo los mismos errores y el entrenador no varía, no ajusta a la capacidad del jugador o a la edad madurativa del niño el ejercicio, el error no lo tiene el jugador, el error lo tiene el entrenador. Y a partir de aquí creamos unos efectos. Es decir, cuando provocamos, generamos respuestas. Y pueden ser positivas. Pueden ser positivas, pueden ser negativas y pueden ser situaciones también a partir de la negatividad de cambios. Por lo cual, creamos 3 situaciones de reglas de provocación. Reglas proactivas. Es decir, hemos creado una situación de entrenamiento, una situación de norma. Pongo un ejemplo. Creamos una situación de juego para afianzar el juego en bandas. Lo logramos. Y a partir de aquí podemos podemos crear una posible mejora de ese ejercicio. Hemos jugado en 3 carriles y hemos comentado que el juego sobre todo se orienta en bandas. Pero es que ahora, si hay un cambio de un carril 1 a un carril 3, o de un carril 3 a un carril 1, es decir, si hay cambios de orientación y a partir de esa jugada se crea un gol, el gol vale doble. Es una regla positiva, una regla que hemos conseguido ese efecto positivo que perseguíamos, pero la hemos afianzado con una dificultad extra. Reglas reactivas, es decir, no hemos conseguido el efecto que hemos querido e introducimos ajustes de la lógica, es decir, podemos aumentar la dimensión del campo, podemos crear también una situación diferente a nivel numérico. Cuanto más diferencia, si perseguimos un aspecto ofensivo, por ejemplo, y con un 4 contra 4, con un 4 versus 4, no lo conseguimos, probad a crear un 6 para 4. En un 6 para 4, yo creo que habrá un efecto más deseado a ese aspecto ofensivo. Por el contrario, se reduce el aspecto de superioridad a nivel de ataque si queremos crear un efecto a nivel defensivo positivo. Es decir, el entrenador tiene que ser interviniente y tiene que saber en qué momento el jugador no genera mejoras. Si el jugador no genera mejoras, hay que dentro de la misma tarea, dentro del mismo objetivo, crear situaciones que ajustemos la necesidad que ese jugador necesita en ese momento. Y reglas correctivas, es decir, hemos perseguido un aspecto, no lo hemos conseguido, pero es que el entrenador, con el aspecto de mejorar en las dimensiones del campo, con las normas, con el aspecto temporal, con el aspecto numérico, no lo va a conseguir. Y da la vuelta a la situación, es decir, crea otro ejercicio completamente diferente dentro de la situación de entrenamiento que queremos trabajar, pero trabajando, o sea, realizando otro ejercicio diferente a la naturaleza que queríamos.
ejercicio de posesión. No perseguimos, o sea, no hemos encontrado la respuesta con un juego ocupando toda la mitad de campo en un 7 para 7. Pues si no ocupamos y no realizamos esos efectos en ese 7 para 7, igual hay que introducir otro juego completamente diferente, realizando, por ejemplo, un 7 contra 7 con 4 comodines fuera. Es decir, generamos dentro de la misma situación de entrenamiento otro ejercicio completamente diferente con otras interacciones completamente diferentes. Y esto consiste el éxito, es decir, se basa en insistir, como dice Woody Allen. El objetivo de la regla de provocación es mejorar nuestro juego, es decir, identificarnos con nuestro juego, simular, es decir, parecer a lo que queremos realizar luego en el partido, a partir de una construcción, es decir, a partir de un juego de posesión, a partir de un ejercicio técnico, a partir de un partido reducido, es decir, una forma didáctica. Elegimos el juego ideal, el juego único para crear esa situación de entrenamiento que queremos crear. Y a partir de unas instrucciones únicas, es decir, elegiremos las mejores pautas posibles para crear esa respuesta que queremos generar. Y a la hora de crear una regla de provocación, el fútbol no es una suma de partes, sino es una multiplicación, una situación que es una red constante, una interacción constante entre la táctica, entre la técnica, entre el aspecto físico y un aspecto un poco novedoso, un aspecto que últimamente se está generando, que es el aspecto psicológico, que ahí entramos en el aspecto social y en el aspecto emotivo, es decir, el aspecto de cómo siente un jugador o cómo asocia determinadas situaciones del campo. Y a partir de aquí podemos inclinarnos en un aspecto más físico si, por ejemplo, damos prioridad al esfuerzo en la tensión. Por ejemplo, generamos un ejercicio más destinado a la fuerza que otro, un ejercicio más destinado a la resistencia que otro, y un ejercicio más destinado a la velocidad que otro, siempre teniendo en cuenta la capacidad de recuperación, la capacidad fisiológica. Podemos inclinarnos con un aspecto más técnico, con un aspecto más a nivel motriz, si por ejemplo manejamos la superficie del cuerpo, la superficie del pie, la situación de manejar los dos pies, es decir, la situación de lateralidad, la situación de girar el cuerpo para golpear con la pierna más buena o con la pierna menos buena. Podemos inclinarnos, podemos manejar el aspecto más táctico si ya nos centramos en los espacios, es decir, los espacios que están cerca, los espacios intermedios, los aspectos que están más lejos. Podemos inclinarnos en el aspecto de manejar más la variable de relacionarse con los compañeros si colocamos, por ejemplo, ubicamos a unos compañeros con más feeling en un equipo determinado o con menos feeling en un equipo determinado, cómo manejamos ese aspecto táctico de con y sin balón dentro de esa relación social, de esa relación entre compañeros de la misma línea, de distinta línea, de la línea que tenemos más lejana. Podemos también inclinarnos en el aspecto creativo, si crea el jugador, si imita al jugador, si se atreve a variar. Es decir, tenemos un amplio abanico para inclinarnos dentro de un aspecto para potenciar determinados comportamientos que dentro de la misma tarea seguramente hay aspectos técnicos, aspectos tácticos, aspectos sociales, pero podemos inclinarnos, podemos modularnos, podemos adaptarnos para sacar el mayor jugo a esto. Y a partir de aquí entramos ya a la parte más importante de la presentación, que son los aspectos de la naturaleza, es decir, los tipos no llamaría, porque los tipos iríamos más a la respuesta de esa regla de provocación, si es positiva, negativa o correctiva, pero sí la naturaleza la podemos volcar más en un aspecto de espacios importantes, en un aspecto de limitaciones zonales, un aspecto de manejar dentro de la situación numérica
situaciones de superioridad numérica en determinadas zonas, aspectos, como digo, de relación de grupo, aspectos de temporalidad, es decir, de terminar determinada jugada en un punto momento o defender una jugada antes de un momento determinado, y el aspecto técnico. Y siempre que creamos una tipología, una situación de naturaleza, tenemos primero que crear los objetivos, es decir, primero tenemos que crear una situación de contenidos dentro de esa relación de ejercicio. Y va a haber contenidos principales, como hemos dicho, en el tema de optimizar, que nos podíamos inclinar más por un aspecto táctico, por un aspecto técnico, y va a haber principales y secundarios, principales y transversales. Y ante esto va a haber situaciones que creen ventajas y creen desventajas. Es decir, situación de 7 para 4, posiblemente el equipo de 4 tenga una situación negativa principal al inicio, pero que si es recuperando el balón, por ejemplo, puede reconvertirlo a positiva. Y el otro equipo puede convertirlo en negativa empezando por positiva. Es decir, dentro de la misma situación de ejercicio, cambiando el número, cambiando la situación de normas, cambiando la situación de zonas, se pueden crear situaciones negativas que creen emociones negativas, como la frustración, como la ansiedad, como situaciones de miedo, o situaciones positivas, la motivación, situaciones de confort, situaciones de salir de la zona de progresión para una situación ya más de afianzamiento. Es decir, son todo lo que perseguimos estos, que creen situaciones de entrenamiento que nos sirvan luego para que el equipo esté con confianza y seguridad durante el partido. Y seguimos con el aspecto de un poco saber las puntualizaciones antes de meternos en la práctica, que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear estos ejercicios. Y lo primero, y vuelvo a reiterar, el aspecto de que el jugador comprenda el juego. Es decir, crear normas que estén adaptadas a la capacidad del jugador, a sus antecedentes metodológicos, a sus características individuales, y no el jugador el que se adapte al ejercicio, sino el ejercicio se tiene que adaptar al jugador. Eso es fundamental, que no sea lo contrario. Aquí siempre crearemos en virtud del niño, de que cree sus situaciones individuales y colectivas en base a una organización que establezca el entrenador a nivel flexible y no rígida. Por lo cual, intentamos que no haya adornos, es decir, el menor número de incremento de inestabilidades, de situaciones difíciles, pero que a la vez sean inalcanzables para el jugador. Buscamos siempre objetivos y retos posibles, motivantes y sobre todo que creen aprendizaje. Y un momento estelar de la ponencia, yo diría, es el aspecto de esta frase. Es decir, no jugamos al concepto. Es decir, cuando generamos una norma, y hablo por ejemplo del número de toques, ¿vale? El jugador muchas veces se centra en no fallar, es decir, en realizar esos toques. ¿Cuántas veces a partir de 2 toques se crean situaciones de cubrir el balón porque ya he hecho los toques necesarios, los contactos necesarios, y tiene que venir mi compañero a intentar salvar mi situación de fallo, entre comillas, porque no es un fallo, sino que al jugador se le tiene que ofrecer una libertad dentro de la situación de restricción, ¿vale? Por lo cual intentaremos siempre que cuando condicionemos algo sea para jugadores determinados. Por ejemplo, el número de toques, ¿vale? No lo impondría a nivel global, a nivel exacto. Es decir, jugamos todos a 2 toques como el denominador común, sino que, por ejemplo, un jugador que se exceda, un jugador que le cueste soltar el balón, y ese jugador dentro de un contexto, ¿vale? Se le puede decir, Íñigo, Marcelo, tienes 3 toques en situación a partir de medio del campo, por ejemplo, ¿vale? Pero
no situaciones restrictivas, no situaciones para todo el equipo, sino para determinados jugadores. Mediocentros, por ejemplo, una situación de 5 para 5 con 2 comodines, esos 2 mediocentros les podemos colocar 2 contactos, ¿vale? Siempre intentando no jugar a una situación cerrada, que es el número de toques, porque el jugador estará pensando en no fallar, en no realizar más toques de los necesarios. Otra situación, otro ejemplo, es el gol proveniente de determinada zona. Es decir, gol solamente de zona de banda. Podemos esta situación revertirla diciendo, si viene desde banda, gol doble. O si a partir de un desdoblamiento de una situación de 2 contra 1 en banda, gol doble. Siempre intentamos premiar, nunca cerrar. ¿Por qué? Porque si el jugador le decimos, o el equipo le decimos que marque a partir de una jugada de banda, es tan fácil como que el equipo rival va a cerrar esas zonas de banda y se van a crear espacios interiores que a la hora de la verdad, en el partido al jugador no tenemos que estar totalmente dirigiéndole como si fuera la PlayStation. Él tiene que saber dónde están los espacios libres. Al igual que el jugador objetivo dentro de la fase de ataque o de defensa. Es decir, tiene que recibir este jugador para que haya gol. Podemos decir, si el comodín, por ejemplo, recibe y participa en esta jugada, ¿vale? Ese equipo tiene 2 jugadores más en ataque. Podemos, a partir de una situación semicerrada, crear una situación abierta, ¿vale? Por lo cual no desvirtuaremos el juego. Es decir, el juego seguirá siendo como lo pretendíamos, pero creando ya situaciones un poquito de normativa. A partir de aquí entramos ya con la fase práctica. Empezamos con ejemplos y a partir de aquí empezamos primero condicionando el aspecto espacial. No confundir esto con el aspecto de aumentar o disminuir terreno de juego, ¿vale? Cuando hablamos de situación espacial, hablamos de buscar espacios libres, de buscar porterías o buscar espacios importantes, ¿vale? Esta primera situación, que está en color, podríamos decir que es el medio para obtener los contenidos principales o los contenidos transversales, que los tenéis aquí. Para buscar espacios libres, por ejemplo, podemos tener el objetivo principal de alternar juego corto y largo. Aprender a mirar y decidir. El momento entre pase y control. Para porterías, por ejemplo, podemos tener de objetivo la orientación en el espacio, los cambios de ritmo individuales, la progresión en el juego, los cambios de orientación, y a nivel de búsqueda de espacios importantes, podemos tener de objetivo el tema de jugar entre líneas, el tema de mantener en determinado espacio, si nos cuesta, por ejemplo, obtener un control en el centro del campo en el partido, podemos, dentro de unas zonas, dar más prioridad a otras, ¿vale? Como es la del centro del campo, que sería la segunda zona, o podemos incluso crear situaciones de finalización, es decir, encontrar esos espacios que nos cuestan los partidos para crear una situación de entrenamiento. Y os pongo ejemplos. El primero es de espacios libres. Perdón. Y a partir de aquí tenemos un espacio dividido en 4 zonas. Se juega un 3 contra 3 con 2 comodines. En esta primera situación lo que intentaremos es buscar el espacio libre donde el equipo atacante pueda recibir un jugador, ¿vale? Ahora mismo tiene posesión el equipo azul y se juega con el jugador azul en el cuadrado que no hay ningún blanco. Veis que los blancos están ocupando 3 zonas, pues lo que intentaremos, por ejemplo, aquí en regla de provocación, si recibimos en un espacio donde no haya ningún defensor, puntuaremos, se suma un punto. Para esto tenemos un mayor abanico a nivel ofensivo porque juegan 2 jugadores más. Es un 3 contra 3 con 2 comodines, ¿vale? Este sería un objetivo a nivel de espacio en búsqueda de espacios libres. En porterías. Bueno. Aquí se juega un 4 contra 4
con un comodín y tenemos 4 porterías colocadas en las diagonales en los fondos. Y aquí el objetivo es marcar gol, pero generando esta pauta. Como queremos trabajar el tema de la orientación y los cambios de orientación, ¿vale? Ese sería el objetivo principal, cambiar de ritmos y tener la orientación y los cambios de orientación. Si hay una recuperación cerca de una portería, por ejemplo aquí, recupera el equipo azul, en la portería más cercana no se puede marcar gol, ¿vale? Se podría marcar en las 3 porterías restantes, excepto en la más cercana que el jugador azul ha recuperado. Y marcamos gol. En espacio estratégico. Búsqueda de espacios. Situación de 4 contra 4, perdón, 5 contra 5, con una situación de un espacio central y 2 espacios rectangulares. Y aquí podemos decir, para puntuar, equipo blanco ataca en dirección donde el azul y equipo azul ataca en dirección donde el blanco, es decir, donde está el jugador detrás del rectángulo. Y podemos decir que para marcar gol hace falta llegar al rectángulo y a partir de ahí crear situación de superioridad y que ningún defensor pueda bajar a recuperar. Ejemplo, equipo blanco con el balón, equipo blanco ha llegado, equipo azul no puede bajar y obtenemos superioridad. Aquí es un 2 contra 1, pero podía haber sido un 3 contra 1 perfectamente. Y marcamos gol. Aquí el espacio que perseguimos es el espacio entre líneas, el espacio cercano a finalización, por lo cual es un ejercicio es un juego de progresión enfocado a crear ese juego entre líneas, ese juego que nos cuesta dar el pase por delante de sus mediocentros y encarar a su última línea defensiva, y en este juego se persigue a partir de esta situación, de este 4 contra 4, o sea, este 5 contra 5, perdón, con una situación de superioridad numérica en la última zona. A nivel zonal, cuando hablamos de zonas, hablamos de limitaciones, es decir, de diferentes zonas dentro del mismo espacio. Y puede haber una situación de alturas, es decir, una situación de primera zona, segunda zona, tercera zona, que podría ser la zona de inicio, la zona de medio campo, la zona de finalización o la zona de evitar finalización, la zona de evitar progresión, la zona de evitar finalización, o incluso puede haber 5 o 6 zonas, las que queramos. Una limitación también a nivel horizontal, es decir, de zonas de banda, de zonas centrales, de tener 2 zonas centrales dentro del espacio que tenemos en el centro, en el medio, de 2 zonas laterales, si queremos pasillo exterior o pasillo ya en zonas de banda pura. Podemos crear ahí diferentes situaciones horizontales. Restricciones zonales, aquí situaciones de paso, situaciones de movimientos, situaciones de no movimiento, situaciones de pases, es decir, todo que cree una consecuencia posterior. Y zonas de golpeo, es decir, situaciones en las cuales a partir de una limitación, de una restricción, obligamos a un golpeo que sea a media distancia, un golpeo de larga distancia o un golpeo de corta distancia. Empezamos con la primera, ejes verticales. Bueno, nos encontramos aquí con un ejercicio, con un juego, con un partido, le podríamos llamar, de 6 para 6, 3, 4, 5, 7 para 7, perdón, un 7 para 6, perdón, en el cual creamos la pauta de que el equipo que está defendiendo tiene que dejar siempre la zona de detrás libre. Es decir, creemos ya una situación a nivel ofensivo de que posiblemente tengamos que salir de una presión, es decir, el equipo defensivo actúe junto, actúe cerrándonos salidas en corto, salidas medias, y a nivel defensivo, por ejemplo, podemos crear una situación de presión avanzada, un objetivo de presión avanzada, ¿vale?
en toda situación de zonas y en toda situación que haya oposición, siempre va a haber juego ofensivo y defensivo. Seremos nosotros como entrenadores el que decidamos si hay 2 momentos del juego, 3 momentos, 4 momentos. Es decir, si hay transiciones, ¿vale? Y aquí la pauta es eso, dejar desocupada la zona defensiva que tenemos a nuestras espaldas. Equipo azul con posesión y el objetivo es llegar a la última zona, ¿vale? Podemos introducir una segunda pauta que es que en la última zona solo puedan bajar a defender 2 jugadores, ¿vale? Con lo cual creamos ya situaciones de contraataque en la última zona, ¿vale? A partir de una situación, de una ubicación a nivel de zonas, creamos diferentes comportamientos colectivos. A nivel de pasillos horizontales, tenemos un espacio dividido en 2, zona izquierda-derecha, tenemos 2 porterías con 2 porteros, equipo azul mete gol en la portería blanca, equipo blanco mete la portería azul, y podemos introducir la variante de que el equipo que está en fase defensiva, lo vais a ver, lo veis aquí, ¿vale? Únicamente puede dejar un jugador en la zona lejana. Es decir, aquí volvemos a crear situaciones de salida de la presión, situaciones de presión, situaciones de superioridad numérica y demás que van a crear determinados comportamientos, ¿vale? Equipo azul, el objetivo es meter en la blanca, ¿vale? A partir de un cambio de orientación. Vemos aquí el cambio de orientación y el posterior gol con finalización. Por lo cual creamos una situación defensiva para crear este objetivo, que es el objetivo de cambio de orientación. Restricción zonal. Tres espacios. Tenemos una situación de 2 contra 2 con un comodín en cada espacio. Vemos el 2 contra 2 y vemos 2 porterías en los fondos y 2 porterías en el centro. Esto quiere decir que el equipo azul, por ejemplo, y el equipo blanco deben de meter gol en las 2 porterías que hay en el fondo o en la portería que tenemos más próxima a los fondos. Es decir, metemos gol en las 2 porterías más alejadas, en las 2 zonas de porterías más alejadas. Y vamos a ver aquí, a partir de los 3 espacios, ¿vale? Situaciones que se dan. Lo primero que se tiene que dar aquí es que podemos decir que al equipo defensivo pueda un jugador incorporarse a la zona que tenemos por delante a defender. Es decir, aquí creamos ya situaciones de superioridad o situaciones ya de anticipación o situaciones de presión. Por lo cual el equipo ofensivo lo va a tener más difícil. El equipo azul puntúa un punto marcando gol en la portería única o, como lo vamos a ver, el equipo blanco, si se juega de la zona 1 a la 3 y mete gol en las porterías del fondo, vale doble. Como vemos, repetimos otra vez. Primero decimos que un jugador defensivo puede incorporarse a la posterior, o sea, a la zona que tenemos por delante. Y para marcar gol, se marca un punto marcando en la portería única que tenemos cerca de las dos, o sea, entre la zona 3 y la zona 2, o, por el contrario, como el equipo blanco ha recuperado, si se juega de la zona 1 a la 3 y se marca gol en las 2 porterías, vale doble. Aquí trabajamos la figura del tercer hombre, una situación difícil de entrenar, una situación que a partir de los 14 años se puede entrenar, ¿vale? Y por lo cual es más fácil que os centréis en mejorar el aspecto de la primera puntuación. O zonas de golpeo. Vemos aquí una situación
en la cual tenemos un rectángulo central, dos porterías, dos comodines en zona de banda y tenemos una situación de 4 para 4 en el espacio central. Y podemos provocar que el comodín, al no tener defensa, podemos reducirle a 2 toques y los jugadores de dentro tienen que tirar antes de la línea punteada para marcar gol. Es decir, estamos trabajando aquí el tiro de media distancia o larga distancia, según se mire. Pero el jugador amarillo tiene una restricción técnica para golpear o bien en corto o bien en largo. Es decir, este jugador no va a recibir oposición, no va a recibir defensa y puede entrar incluso a una situación por detrás de la zona punteada. Aspecto temporal, aquí lo que vamos a trabajar es el tiempo en que se finaliza una jugada, es decir, conceptos de progresión, cambios de ritmo, velocidad, tiempos en evitar finalización, es decir, de velocidad defensiva, de concentración como objetivo principal. Podemos el tiempo en progresar, es decir, el tiempo en avanzar con el balón, cambios de ritmo, creación de espacios, profundidad, en evitar progresión, es decir, presión, en aguantar, situaciones de temporización y repliegue, tiempo de mantener, es decir, de tener posesión, apoyos, aspectos técnicos, equilibrio ofensivo, tiempos en evitar posesión, presión, concentración. Bueno, ejemplos. Aquí he mezclado el concepto de tiempo en finalizar, el medio de tiempo en finalizar y el tiempo en evitar finalización. Bueno. Situación de partido. Tenemos un 2 contra 2 en dos zonas de campo completamente diferentes y el objetivo del equipo es llegar al campo contrario para sumar un jugador. Equipo blanco con posesión y a partir de aquí puede incorporarse otro jugador, ¿vale? Ha recuperado el equipo azul. Si el equipo en inferioridad numérica recupera, con solo dar un pase, es decir, con este pase, podemos crear en el otro campo una situación de todos los jugadores contra los dos jugadores que están en el campo contrario, es decir, un 4 contra 2. Aquí ya trabajamos últimas zonas, es decir, finalización y evitar finalización. ¿Dónde trabajamos en evitar finalización? En la inferioridad numérica. Es decir, en este 3 contra 2, aquí estamos trabajando evitar finalización. Y aquí, por ejemplo, trabajando en crear finalización. La pauta es esa. Si llegamos a campo contrario, 2 contra 2, situación de orden, de equilibrio, se suma un jugador más. Y si recupera el equipo en inferioridad, si damos solo un pase, atacan todos contra los dos que están en la última zona. Progresar y evitar progresión. Tenemos un espacio. Tenemos un espacio dividido en 3 zonas. Se juega un 4 contra 4 con 2 comodines laterales. Y decimos, balón para equipo azul. Si se llega a tercera zona, punto. En cambio, si el equipo que recupera, es decir, el equipo azul ha recuperado, 2 jugadores de los 4 blancos tienen que ir a correr a la línea para defender y ayudar a los 2 compañeros que están en inferioridad numérica. Es decir, de una situación 4 contra 2, intentaremos hacerla un 4 contra 4. El objetivo siempre es llegar a la zona 3. ¿Vale? Ese es el objetivo principal, un objetivo de progresión. Y este objetivo es de evitar la progresión, el repliegue que están haciendo los 2 jugadores que han cometido en cierto aspecto el refuerzo negativo por perder el balón. Repetimos, situación de llegar a última zona, se llega, creamos un punto para el equipo azul
siempre nos podemos apoyar en los rojos, ¿eh? Los rojos son 2 jugadores comodines. Estos jugadores tienen libertad. En cambio, equipo blanco con balón, ha recuperado el equipo azul, 2 jugadores tienen que ir a correr y el equipo rojo, el equipo azul tiene que llegar. De un 4 contra 2, los 2 jugadores que corren tienen que crear esa ayuda defensiva para crear un 4 contra 4. Y aquí estamos trabajando táctica, técnica, aspecto de sociabilización, aspecto de que si cometo el error tengo que pagar por ayudar a mis compañeros, etcétera, etcétera. Por último, evitar y mantener el balón, perdón, es un aspecto de posesión. Tenemos una situación de 7 contra 7, es un espacio amplio y el objetivo de azules es tener el balón, es decir, mantener, podemos crear un objetivo, por ejemplo, de 7 pases y cuando el equipo blanco recupera el balón, el equipo azul tiene el objetivo de recuperar en 10 segundos el balón. Es decir, metemos un aspecto temporal, metemos un aspecto técnico, que es el pase, metemos un aspecto sociabilización, es decir, si yo relaciono con los compañeros bien, haré los 7 pases, pero si yo cometo el error, si mi equipo pierde la posesión, tengo 10 segundos para recuperar el balón. Mantener y evitar. Aspecto técnico. Cuando trabajamos el aspecto técnico, podemos inclinarnos a mejorar el remate al primer toque, es decir, podemos trabajar la velocidad para mejorar esa circulación de balón o esa finalización, esa precisión en el último toque, controlar con la pierna alejada, un aspecto que desde base se tiene que orientar, que es el control orientado, la situación del cuerpo. Podemos trabajar también a nivel técnico el manejar la lateralidad, es decir, que haya diferentes direcciones de ataque, situaciones de 1 contra 1, el tema de envíos laterales y demás. Ejemplo del primer toque. Bueno. Estamos en una situación de 4 contra 4, con 3 comodines y el objetivo es que si en la última zona recibo pase, tengo un contacto. Y me diréis, antes me habéis dicho o os he dicho el aspecto de restringir los toques. Sí, pero es que solamente digo en la última zona. Es decir, lo que manejo es el aspecto de dar la velocidad a la última zona, por lo cual, si yo a un toque y sin portero marco gol, cumplo el objetivo del equipo, que es el remate al primer toque. ¿Cómo podríamos flexibilizar esta tarea? Si recibo en la zona 3, mi compañero puede entrar en la zona, no siendo defendido y rematar al primer toque. Es una situación analítica, una situación fácil que provoca esa situación del remate al primer toque. Pierna alejada. Aquí hay 2 situaciones, 2 ejercicios completamente diferentes, pero con el mismo objetivo. Tenemos un espacio reducido en líneas punteadas con 2 porterías, que aquí lo que tenemos que manejar es dónde está el defensor, dónde está el equipo blanco, el jugador blanco, perdón. Y si el jugador blanco está en un sitio, el jugador azul se tiene que desplazar al lado contrario y rematar con la pierna de fuera. Es decir, aquí estaría rematando con la pierna izquierda. Vuelvo a poner el ejemplo. Y una vez rematado con la pierna izquierda, se tiene que ir al lado contrario para rematar con la pierna derecha. Son situaciones de
rematar o controlar con la pierna alejada, es decir, la pierna de fuera, la pierna exterior, para obtener una ventaja. En el otro ejercicio tenemos un cono azul y un cono rojo, un jugador en banda azul y un jugador defensivo blanco, más otro portero. Si el jugador azul se desplaza al cono azul, ¿vale? Hará una intención de amago y una situación de separarse para controlar con la pierna derecha. Ejemplo, este jugador es defendido. El objetivo es meter gol. Si por el contrario ese jugador se desplaza al cono rojo, tendrá que realizar un control hacia afuera para crear un 2 contra 1, que bien, puede jugar con el de banda o no puede jugar. Y defiende el jugador blanco. Aquí la situación es esa. En la primera tarea, en el primer ejercicio, si el jugador blanco se mueve a un lado, el jugador azul tiene que ir al otro y rematar con la pierna hábil. A partir de aquí se va al lado contrario y remata con la otra pierna sin rival. En el segundo ejercicio, si me desplazo al cono cercano, hago un desmarque, me la llevo con la pierna de fuera y golpeo. O si desmarco al lado alejado, controlo hacia afuera y hago un 2 contra 1 con el defensor. Direcciones. Multidireccionalidad. Tenemos una situación de 4 espacios y tenemos 4 comodines por fuera. Se juega un 2 contra 2. Si el jugador rojo nos cede el balón, podemos meter únicamente gol con control y golpeo a las porterías que tenemos más cerca. Es decir, este jugador controlaría con la pierna derecha y golpearía con la pierna derecha, y aquí controlaría con la izquierda y remataría con la izquierda. Estamos obligando a una situación técnica al jugador y siempre con las premisas de obtener punto. Este jugador puede seguir teniendo posesión, es decir, no es obligatorio, por eso digo que no hay que restringir, no es obligatorio golpear a portería. Ese jugador puede seguir teniendo la posesión para su equipo, puede jugar otra vez con el comodín, pero si queremos verdaderamente meter gol, controlar con la pierna alejada a tirar o controlar con la pierna alejada a tirar. Tenemos 2 opciones para marcar gol. Si nos cede el balón, si nos juega el jugador rojo. Situaciones de 1 contra 1. Es decir, de regate. Tenemos 3 carriles, se juega un 3 contra 3 y introducimos la pauta siguiente. A nivel defensivo, podemos decir al jugador, a los jugadores, que se desplace un jugador a nivel defensivo a la zona que está más cerca de él para ayudar al compañero que está defendiendo. Se pueden crear 2 situaciones. Se puede crear un 1 contra 1, que es en este momento lo que estamos viendo, o se puede crear situaciones de 1 contra 2, que es lo que estamos viendo. Si se marca gol en 1 contra 1, vale 1. Si se marca gol en 1 contra 2, vale 2. Tenemos que tener en cuenta aquí que siempre, si en superioridad numérica defensiva recuperamos el balón, hay que volver a la zona que nos pertenece a nivel de ataque. Eso es totalmente innegociable. A nivel ofensivo, siempre somos responsables, dueños de nuestra zona. Pero a nivel defensivo puede entrar un jugador a ayudar al compañero defensivo que está en el carril más cercano. Luego tenemos 3 opciones de golpeos, es decir, no tenemos que marcar únicamente en la portería que tenemos en nuestro campo. Se puede marcar gol en las 2 porterías restantes. Envíos laterales. Para trabajar interceptación, despeje, golpeos, etc. Y podemos introducir aquí la variante de que hay un jugador en banda, 2 jugadores defensores y un jugador pasador. El jugador pasador siempre juega el de banda
A ver. Y este jugador centra. Hay dos opciones. Que se marque gol, o se remate, o no se marque gol. Si se despeja, se crea lo que hemos visto a continuación. Si se despeja, situación de 3 contra 2 en ataque. En cambio, si esta situación se remata o se marca gol, seguiría el equipo blanco atacando. En una situación de 1 contra 2 en área, pero teniendo la posesión de balón para iniciar el ataque. Es decir, aquí premiamos el aspecto ofensivo del remate y premiamos a nivel defensivo el despeje orientado. Después, una situación de 3 contra 2 en superioridad si, por el casual, defendemos bien la acción. Entramos en el aspecto temporal. Aquí introducimos aspecto para finalizar o evitar la finalización, el tiempo para progresar o evitar la progresión, tiempo para mantener o tiempo para recuperar. Y aquí, ese 3 contra 2 que hemos visto, nos acordamos de las acciones, y ese 4 contra 2 que hemos visto. Ese 3 contra 2 que hemos introducido al principio como variante, ¿vale? Podemos decir que ese 3 contra 2 tengan 10 segundos para finalizar y el 4 contra 2 tengan 5 segundos para finalizar. El tiempo para progresar y evitar progresión, que es el que hemos visto antes. Podemos decir que tengan 40 segundos para llegar a la tercera zona. En cambio, si hay recuperación, que tengan 20 segundos para llegar a la tercera zona. Y por último, el tiempo en mantener. Hemos jugado a 7 pases antes. Ahora podemos decir que tengan 30 segundos el balón. Y, como hemos dicho temporalmente la norma antes, en 10 segundos se recupera el balón. Numéricamente, podemos trabajar a nivel ofensivo, a nivel también de superioridad defensiva e inferioridad a nivel de ataque y a nivel defensivo. Siempre no confundir con cambiar los jugadores, el número de jugadores. Siempre manejando la situación de crear zonas e invasión o repliegue. Y aquí tenemos una situación de un cuadrado dividido en 4 espacios y una situación que vamos a poner la norma de que se van a crear a nivel ofensivo que el equipo que tenga posesión pueda entrar un tercer jugador para realizar un 3 contra 2 y a nivel defensivo no pueda entrar ningún jugador a la zona. Vemos aquí un 3 contra 2 de azules, de amarillos, digo de blancos, perdón. Equipo azul ahora realiza un 3 contra 2 y son 3 contra 2 constantes. Repito otra vez. 3 contra 2 blancos, recupera azul, entra un tercero y así sucesivamente. Superioridad a nivel defensivo. Vemos aquí un juego, 2 espacios, formato de partido, una restricción de espacio, dividido en el rectángulo en dos zonas. Y aquí el objetivo es que todo el equipo a nivel defensivo tiene que recuperar el balón en la zona por delante del mediocampo. Va a haber 2 jugadores en fuera de juego y los jugadores de azul en esa situación de 4 contra 6 tienen que jugar a los 2 jugadores en fuera de juego para marcar gol. Estamos trabajando la superioridad defensiva. Si no hay objetivo, estos 2 jugadores se aprovechan porque no puede bajar nadie a defender. Y si recupera el equipo blanco, trabajamos la superioridad a nivel de ataque.
Es decir, podemos, a partir de un número de jugadores, modular una tarea u otra. A nivel de socioafectivo, es decir, podemos crear situaciones de condicionar pases, de que a partir de determinados jugadores se cree una regla en cuanto a toques, siempre no siendo global, como hemos dicho, o se pueden crear situaciones de formas de juego a partir de situaciones que nos interesen, es decir, de automatismo, de situaciones interiorizadas para crear una idea de juego ya entrenada. Ejemplo de condicionar pase. Situación rectángulo dividido en dos espacios. Se juega un 4 contra 4 con 5 comodines. Y el objetivo es, cuando reciba los comodines, únicamente los rojos pueden jugar un pase con sus compañeros del mismo color rojo. Es decir, un rojo solo puede jugar a un rojo, es decir, a partir de aquí, este jugador no puede otra vez jugar a un compañero del mismo color. Y para los jugadores de dentro, condicionamos el pase en el aspecto de que hay un máximo de 2 pases por dentro para jugar a un compañero de fuera. Creamos aquí juego interior, juego exterior. Repetimos otra vez la tarea, el ejercicio. Recibe rojo, únicamente puede dar un pase. Y los compañeros de dentro, 2 pases para buscar a los 4 jugadores que están por fuera. Es todo el rato una situación de triangulaciones, una situación de crear juego para que se beneficien los de dentro y aprovechar los de fuera en un pase sucesivo. Número de contactos. Situación de área. Tenemos un partido de doble área que se llama aquí en España. 3 espacios, 2 espacios de finalización y un espacio central. Y se juega un 3 contra 3 con 4 comodines. 2 en zonas exteriores y 2 en línea de fondo. Y decimos, si el jugador rojo del fondo nos juega, este jugador, si marca a un toque, vale doble. Los jugadores rojos de banda, si viene el centro de zona de banda y se remata al primer toque también, vale igualmente doble. Es decir, un pase de cara vale doble y un centro con remate al primer toque vale doble. ¿Vale? Siempre decir que los jugadores rojos no únicamente dan pases de gol. Es decir, un jugador rojo puede jugar con un azul y este jugador puede seguir la posesión. No tiene por qué obligar al golpeo. De hecho, esas situaciones prohibitivas, restrictivas, aíslan de la creatividad al jugador. Condiciones estratégicas. Y tenemos una situación de 5 jugadores que tienen que realizar una acción combinativa y en esta acción se le dice al jugador, a ver, un momento, triangulación y cambio de orientación. Y en la otra acción es un pase al de banda, un juego al delantero, un pase de cara y una diagonal del jugador alejado para recibir. Es decir, dentro de la misma estructura, ¿vale? Hemos dicho a un equipo y a otro que decida entre 2 situaciones. Es decir, condicionamos un poco a nivel relacional lo que queremos a nivel táctico. Y en el primero queríamos blancos, una situación corta de triangulación y un cambio de orientación. Y en el segundo queremos una situación corta, una situación larga y una situación de profundización. Vuelvo a decir, no encasillamos a qué equipo realiza cada acción, sino que tienen 2 acciones y van cambiando. Y el jugador tiene libertad para, dentro de la misma idea, cambiar el pase. Y por último,
siempre he relacionado el aspecto social con el aspecto emotivo, por lo cual también se pueden crear situaciones para que creen ciertos aspectos beneficiosos o perjudicables para que el jugador responda ante una situación fácil o una situación difícil. Podemos trabajar a partir de un gol favorable o un gol desfavorable. Empezamos un partido 2-0, por ejemplo. Empezamos un partido 1-0, por ejemplo. Podemos decir, jugamos a un cuarto de hora 1-0 y si recibimos gol vale doble, porque siempre nos meten gol en los últimos 15 minutos y hay que defender a muerte ese 1-0. Podemos, a partir de un arbitraje condicionado, variar la emoción del jugador, es decir, podemos ser que el árbitro, que puede ser el entrenador, el auxiliar, el preparador físico y demás, haga un arbitraje riguroso, haga un arbitraje muy flexible, haga situaciones de penaltis, haya situaciones injustas, situaciones muy injustas. Podemos jugar con ese aspecto. Podemos también con el tema de la inferioridad y superioridad cualitativa, es decir, podemos hacer equipos muy desequilibrados para que el jugador que está en situación desequilibrante se supere. Podemos hacer situaciones de superioridad para que el jugador dentro de un contexto se atreva a más cosas de las que se puede atrever. Podemos también trabajar a partir de una fatiga mental y física, es decir, a partir de un ejercicio de Farlek, un ejercicio físico, realizar un aspecto que requiera más aspecto cognitivo, más aspecto mental, con lo cual nos costará un poquito más porque venimos de un esfuerzo físico. Podemos condicionar el ejercicio a partir de un comportamiento que se repite en competición, es decir, podemos crear un partido a partir de una situación que nos entren siempre de banda, que juegue el equipo rival un 3-5-2 y nos cueste mucho defender a esos dos jugadores de arriba o esos carrileros que se incorporan, y podemos trabajar a partir de una vertiente estratégica y de los movimientos, es decir, confrontación de sistemas, condicionar a que este equipo juegue de una manera determinada y este equipo juegue de otra, siempre no cambiando la idea de juego propia y siempre ajustando un poquito a la competición. Y nada, esto es todo. Ha sido un placer estar con todos vosotros y os voy a dejar un email de contacto para cualquier duda que surja, que seguro que surgirá. Enviarme un email, pones en contacto y yo gustosamente estaré con vosotros. Mi mail es Bueno, Cristian, cj.aleza, muy mi amable. apellido, Fíjate si querés, @gmail.com. si querés Un placer. apagar y volver a poner la cámara que se congeló al final, pero bueno, la presentación estuvo, Sí, estuvo excelente. Sinceramente, eh, es un. Lo dije al principio sí. y si bien habíamos compartido algunas charlas también a distancia y no nos conocemos personalmente, imaginaba que iba a hacer algo por el estilo, así que te agradezco tu participación eh, y bueno, una alegría enorme. Sí. Bueno, el tiempo está bien. Muchas gracias. Acá vamos si querés, vamos a cerrar, vamos a saludar a la gente Me he excedido un poco, ¿no? De y, tiempo al final. y terminamos de conversar. Muchas gracias a todos por participar. Espero que les haya resultado interesante. Eh, Sí, hoy el muy mundo bien. nos ayuda, la globalización, internet y todo, a poder armar una conferencia como esta. Así que todo lo que no hayan quizá entendido por una cuestión eh, idiomática, digamos, eh, tienen justamente para empezar a tener alguna incertidumbre y saber cómo se está hablando en España y demás, porque a la larga mucho de lo que tiene este curso son cosas que hemos empezado a leer en estos últimos 10 años del fútbol español. Cristian, no sé si querés cerrar vos y ya lo cortamos.
Lo comentado, siempre se intenta ajustar, se intenta adaptar el contexto de entrenamiento a la competición y siempre intenta flexibilizar, no ser demasiado restrictivos con el aspecto de los ejercicios, sino siempre adaptarse a las características del jugador, de esa idea, de esa naturaleza, de esa edad, y a partir de ahí seguro que el Bueno, crecimiento muchas gracias. Un saludo grande para será todos. Espero madurativo que lo por hayan parte del disfrutado. Nos jugador. vemos la próxima Un clase. placer lo dicho y me